Hola. Buenas. Hola, Marisa Herrera, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Para qué Bien, le digo? ¿Qué tengo que hacer? Me están preguntando que tengo que hacer algo, no sé qué tengo que hacer. Bueno. ¿Todo bien? muy bien, muy bien. Me comuniqué con Nati, está llegando a diputados y se va a conectar. Así que bueno, empezamos, si querés, un poco y ella se va Acoplando. acoplando después. Bueno, en principio, muchísimas gracias. Marisa Herrera, A ver. abogada, especialista en familia y niños, comprometida. Todo tu currículum va a ir después en el artículo escrito, porque este libro tiene una parte que es escrita y una parte que es interactiva, que es la que nos interesaba incluir en este momento, con la vigencia de poder utilizar juguetonamente esta herramienta actualizada a un momento donde estamos como preocupados alrededor del tema de los niños, y me parece que es importante, bueno, poder saber, hola Natalia, hola, ¿Cómo poder están? saber, Corriendo, pero llegué. ¿Cómo va? Bien. bueno, Voy a eh, silenciar porque estoy de oyente yo acá, ¿eh? me parece bien, así dejamos a Natalia y a Marisa. Bueno, se acopló Natalia de la Torre, otra abogada especialista en temas de infancia y familia. Les agradecemos muchísimo, como yo les decía recién a Marisa, en este contexto, poder conversar con ustedes para poder adicionar a nuestro libro, Preocupado por la Infancia y el Jugar, desde una perspectiva muy interdisciplinaria e intersectorial, tener la opinión de ustedes dos, que son además dos abogadas muy comprometidas con la valorización y los derechos y la defensa de los derechos de los niños. Yo les había pasado un pequeño punteo solo de sugerencias para poder compartir, y para que ustedes, digamos, elijan de todas estas perspectivas, por ahí la que más les interese, en aquellas en las que puedan intervenir, teniendo en cuenta además que estamos en una coyuntura muy particular sobre la infancia, la situación de aislamiento, los derechos, la vulneración de los derechos, la apropiación de situaciones de espacio, la legislación sobre todo esto, así que yo no voy a volver a repetir el listado, porque el listado va a aparecer en la parte escrita, y quiero escucharla a ustedes. Esto, quiero aclarar, va a ser grabado y va a ser subido después al capítulo del libro. Así que solamente con la manito pueden ir planteando la intervención y arrancando con el que ustedes más gusten. En principio, tanto Augusto Laplacet, que está interviniendo en la grabación de este Zoom, como yo, que somos compiladores del libro, estamos recontra agradecidos. Bueno, no, la verdad que las agradecidas somos nosotras, porque bueno, por la confianza y eso también de enriquecernos mutuamente, porque creo que en general solemos, si bien se habla mucho de interdisciplina, etcétera, creo que a la hora de los bifes seguimos teniendo como una mirada muy, digamos, cada uno, ¿no? En su formación. O en especial en la formación nuestra del derecho no es en general muy común, ¿no? Digamos, de hacer esos cruces, y más cuando se escribe un libro, ¿no? Porque a veces a lo mejor hacemos cruces más en cursos, pero digamos no tenemos como esta mirada de pensar los libros también ya en clave, digamos, de manera interdisciplinaria. Dicho esto, a mí me parece que cuando uno plantea, ¿no? Un poco esto del derecho al juego, es como que es un derecho el más invisibilizado de los derechos típicos que tienen los niños, ¿no? Siempre cuando hablamos, la infancia tiene los mismos derechos que los adultos, más un plus de derechos. Esto es como un clásico, ¿no? Desde los derechos humanos en materia de infancia. Este plus de derechos siempre lo ponemos en el tema educación, lo ponemos en el tema salud, lo ponemos en el tema de la recreación y el juego. Sin embargo, a la hora de profundizar sobre el derecho al juego, es como si esto fuera lujo, ¿no? Yo creo que hay como una mirada de, bueno, a ver, como siempre estamos en general pensando los derechos en clave de vulnerables, siempre sentimos que los más vulnerables
Y el derecho al juego es como un lujo. O sea, si no tiene para comer, si no tiene una familia continente, si no tiene una vivienda, si no tiene educación, bueno, digamos, primero eso y después el derecho al juego, ¿no? Como que no se lo ve el derecho al juego como dentro de lo que implica también. Incluso vos podés generar espacios de juego incluso en el ámbito de la salud, generar espacios de juego incluso en el ámbito, bueno, de la educación, ni hablar, ¿no? Digamos, pareciera como que el derecho al juego es un derecho que se cita en este plus de derechos, pero sin embargo no se lo dimensiona como un derecho de igualdad, digamos, como de jerarquía, y se suele en general, en el fondo, los que terminan teniendo satisfecho su derecho al juego, son aquellos, digamos, que siempre lo tienen, que son los de clase media. Entonces, digo, me parece que acá hay algo para interpelarnos a la hora de intervenir y a la hora de abordar la temática de por qué el derecho al juego es un derecho menor, ¿no? Digamos, dentro de los derechos de la infancia, ¿no? No sé, Nati, ¿vos qué pensás? Me acabo de leer de Sí, golpe. no te golpees. Sí, coincido plenamente con esto que está planteando Marisa. Incluso, digamos, haciendo propias autocríticas, digo, dentro de nuestra especialidad en el marco del derecho de las familias o de infancias. El derecho al juego, digamos, en nuestro ordenamiento jurídico está reconocido, tiene incluso jerarquía constitucional, está en el artículo 33, si no recuerdo mal, de la Convención de los Derechos del Niño, y en materia de derecho de las familias uno lo ve, digamos, reflejado cuando va a dónde, a regular la obligación alimentaria. En el marco de la regulación de la obligación alimentaria, muy técnico, muy jurídico, artículo 659 del Código, no aparece la palabra juego, sí, pero sí aparece este derecho al esparcimiento. Pero es cierto que es un derecho como de menor jerarquía, no lo es, no estoy afirmando que lo sea, pero es un derecho que, digamos, está de alguna manera, incluso en el discurso jurídico, invisibilizado. ¿Cuándo aparece con fuerza el derecho al juego? No en el ámbito de las relaciones de familia, sino en contraposición con el tema de la prohibición del trabajo infantil. Es recién ahí en donde uno nota, si digamos va a otro tipo de congresos que no sea el derecho de familia, en donde se le da una mayor jerarquización al derecho al juego, pero no como derecho, sino en tanto entrar a debatir o en contraposición con la legislación de prohibición de trabajo infantil. Entonces me parece que ahí hay un tema desde lo jurídico a seguir profundizando, ¿no? Para que esta cosa que plantea Marisa, que no termine el derecho al juego siendo un derecho de clase media, media alta, y nada más que eso. Sí, y el Mari. otro cosa que también tenemos en el ámbito civil es en contraposición a la obligación de alimentos con los parientes o con los abuelos. Porque nosotros tenemos un sistema jurídico en el cual los principales obligados a los alimentos son los padres, los progenitores. Y los abuelos tienen un derecho, digamos, subsidiario. O sea, que en realidad no es lo mismo ser padre que abuelo. Cuando regulamos, digamos, los rubros que componen la obligación alimentaria, si está el esparcimiento o la recreación, digamos, en el ámbito de los progenitores, ya no está en el ámbito de los abuelos, ¿no? Como que pareciera que los alimentos que los abuelos tienen que pagar, bueno, no son, digamos, son abuelos, no son padres, no es lo mismo ser padre que abuelo, por lo cual ahí no tenés que cubrir todo. Y en ese todo, pareciera que el esparcimiento todo, y sin embargo no de tan importante para los abuelos, que los abuelos no hace falta que lo cubran, ¿no? Digamos, creo que en eso, a lo mejor desde el ámbito civil, uno puede ver la diferencia en algún punto, ¿no? Del tratamiento, en esto que decimos de invisibilizar, o al menos no darle el lugar que tiene, porque sí es importante la salud y la educación, pero sin embargo no está el esparcimiento cuando es la obligación alimentaria de los abuelos, ¿no? Dentro de los puntos que yo les sugería, para nosotros, desde la salud mental infantil, un punto importante es un niño no es en tanto no pueda jugar. Digamos, es tan constitutivo el juego en cuanto a acto espontáneo, en cuanto a la posibilidad de elaborar situaciones traumáticas, en cuanto a crear vínculos, en cuanto a poder expandir su mundo de fantasía, pero también a tramitar su mundo real, que la clausura de posibilidades de juego es muy impactante a la hora de pensar situaciones de adversidad, no solamente por situaciones traumáticas constituidos, chicos en situación de abuso o en situación realmente de muchísimo desvalimiento, sino en todo aquello que no deje alguna marca de adversidad, que además
no va a poder ser eliminada a lo largo de muchos años. A ese lugar nosotros le damos al juego, al lugar constitutivo. Si es un niño, si es un infante, si se puede advenir y si se puede acceder a jugar. Sí, y mirá lo que son las cosas, ¿no? Porque también cuando uno habla de los procesos de familia, cuando hay conflicto, y uno habla del derecho de los niños a ser escuchados, a ser oídos, y dice, no importa, digamos, que es a cualquier edad, porque los chicos no solamente hablan por el lenguaje, digamos, escrito o verbal, sino también hablan por el juego. Sin embargo, digamos, como esta forma de hablar, de sentido profundo, de expresarse, y también poder analizar el grado de conflictiva en el cual se encuentra, el grado también de angustia en el cual se encuentra a través del juego para los chicos más chicos. Sin embargo, eso no se traduce, digamos, en una valoración cierta del derecho al juego, ¿no? Digamos, siendo una herramienta importante para medir lo que el chico me dice en un proceso judicial cuando son chicos. Digo, un poco también cómo lo circunscribimos en el derecho solamente a una herramienta más de expresión para poder probar, digamos, lo mal que está el chico. Siempre en términos de prueba, siempre en términos de cosificación, en definitiva, de que realmente pueda llegar a leer lo que quiere decir, pero no en términos de el derecho al juego, digo, como una forma fuera de un proceso judicial, ¿no? Creo que también eso es importante verlo. Sí, no termina, digamos, en los procesos de la justicia de familia, no termina, o sea, lo que ubican al juego como un instrumento más de prueba, digamos, ni siquiera está reconocido como derecho. No, a mí un poco, Marcela, lo que digo, que no es jurídico, sino, digamos, esa situación que estamos atravesando, de pandemia, de aislamiento, digo, me imagino que ustedes deben tener muchísima información, pero a mí, digamos, me está llegando a través de conocidos, incluso de personas que consultan pidiendo asesoramiento, de lo que está pasando con los chicos, sobre todo los que están en jardín de infantes. El otro día me comentaba una clienta que ya tiene una chiquita que está en jardín de infantes, y esto del derecho al juego, y está siendo un poco, digamos, limitado. ¿Por qué? Porque en el jardín de infantes habían establecido como propuesta la posibilidad de Zoom, con chiquitos de sala de 4. Y en ese Zoom, en vez de generar actividades de participación, era un Zoom en donde ellos eran meros espectadores. Había una maestra que les leía un cuento. ¿Cómo terminó esa escena? Con todos los chicos llorando, porque se tuvieron que ir todas las madres con los niños del encuentro de Zoom, porque lo que ellos querían y lo que ellos necesitaban es justamente, digamos, poder compartir con sus pares y jugar. No querían otra vez regresar a esto que les está pasando ahora, que son meros espectadores y espectadoras. Es problemática la situación. Yo también, y un poco también, el derecho al juego atravesado a pandemia, y el concepto de vulnerabilidad. La vez pasada hablaba con una chica que tiene un hogar de niños, de chicos, en Lomas de Zamora, y me decía, lo que no podemos reemplazar es el abrazo, porque son chicos que vienen con historias de vida tan complejas, donde ya el solo no poder ni abrazarlo, digamos, nos parece, es un problema cómo reemplazamos esto. Y también es cierto, como tienen mucho menos personal, y se están dedicando a lo mínimo, que es cocinar, que es, digamos, o sea, no pueden, o sea, jugar, digamos, no es un derecho, digamos, no es visto como esto de respirar, digamos, como parte, digamos, de lo obvio, ¿no? Es visto como un lujo. Y en ese lujo, en instituciones, pues, lugares complejos, como es un hogar de niños, que ya de por sí tiene toda una complejidad, porque ahí es lo más masivo, ahí es lo más estándar, ahí hay reglas generales. Bueno, ¿cómo podés bajar la idea del juego cuando ya es visto como un lujo, ¿no? Digo, como que el lujo no entra ahí. Entonces digo, a mí me parece que también en algún punto creo que son ámbitos donde uno ve que atravesar todas nuestras intervenciones a raíz de poner el derecho al juego como eje, yo creo que nos va a hacer mucho ruido, va a quedar muchos offside, ¿no? Como que estamos interpelando de manera como muy profunda, porque justamente es un derecho donde mucho se habla, se lo dice, pero a la hora de las prácticas está muy invisibilizado, porque pareciera que, en esto yo creo que el derecho ha tenido un error al creer que tenemos una jerarquización de derechos. Primero el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Y entonces, claro, en esa jerarquización lo pones último, o casi último, decís,
si no tengo para comer, ¿por qué tengo derecho a juego? Como si fuera una cosa u otra, ¿no? Como si fuera esto de... Y en realidad, nosotros no tenemos una jerarquización de derechos, fue una mala construcción del derecho constitucional. Nosotros tenemos derechos donde vos ves en cada caso cuáles son los que están realmente en pugnidad, además no es uno versus otro, es un pool de varios derechos en todo caso versus otros, ¿no? Entonces yo creo que también le hemos hecho un mal desde el derecho, en esta construcción teórica tan rígida como es lo vertical, quienes están en orden de prioridad, donde ahí te tengo que decir, bueno, en este juego de poneme en orden de prioridad, ¿cuál va primero? ¿Cuál va segundo? ¿Cuál va tercero? Bueno, el derecho al juego va a ir último, o casi último te van a decir, ¿entendés? Y la pregunta es, ¿por qué me llevas al plano de la jerarquización? Cuando en realidad desde los derechos humanos justamente el plano es la horizontalidad y no la jerarquización. Lo que pasa es que implicaría para el derecho la revisión crítica que proponemos de lo que implicó mirar el derecho desde los derechos humanos. Salirnos de esa visión jerárquica a irnos a una visión horizontal, donde no es uno versus otro, donde justamente no hay una buena educación si no hay juego, no hay una buena salud si no hay juego, no hay una buena relación de familia si no podés jugar con ellos. Bueno, visto así, lo sacás de la jerarquía, ¿no? Esa famosa pirámide que teníamos de Kelsen cuando estudiábamos nosotros. Y eso que está planteando, esto, una cosita chiquita, Marcela, y esto que plantea Marisa, se traduce después a la hora de pensar políticas públicas, porque fíjense que las políticas públicas en materia de juego no existen prácticamente en nuestro país. Y no es casualidad, digamos, una cosa se mira en espejo con la otra. Yo me pondría un ratito en el lugar de un niño, en función de pensarlo, un niño sujeto de derechos, y pensaría, si tengo que comer, tengo que jugar, prefiero jugar. Digo, lo pongo casi en una situación lúdica, juguetona en nuestra charla, pero pensando también la importancia que tiene el jugar para un niño, ¿no? Esa jerarquización de, en el momento de tener que elegir qué es lo que quiere para sí mismo, el juego adquiere una dimensión, porque si no la adquiere, si no tiene esta presencia vital, nosotros nos preocupamos. Desde la salud mental, la falta de juego es una preocupación. Sí, lo que pasa es que también es cierto que la jerarquización de derechos siempre fue hecha por los adultos, de la mirada adulta, esto de el adultocéntrico. Desde ese lugar, a vos te preguntan como adulto, ¿qué es más importante, comer o jugar? Vos a un adulto le preguntás, te va a decir comer, digamos, ¿entendés? O sea, vos no te ponés en el lugar de, desde un chico, ¿qué sería para un chico comer o jugar? Jugar. Entonces, como creemos que los derechos se construyen y las teorías desde los adultos, entonces es entendible que la jerarquización de eso, vos veas, bueno, el derecho al juego, y flaca, es un derecho más abajo, ¿no? No me digas que comer no es importante, y la nutrición, y que puedan sobrevivir, bueno, entonces me lo llevas a ese plano de un versus, que es realmente, que yo creo que hemos construido mucho, y eso para mí es una crítica muy profunda que tenemos desde el derecho, pero también somos minoría nosotros en el derecho, una construcción profunda de siempre generar teorías sobre la base de los versus. La postura esta versus la postura esta. La postura, desde el versus, siempre estás como en conflicto. Siempre tenés que estar encontrándole el encontronazo y cuál, cuando en realidad lo que vos proponés es verlo desde una visión donde no es que uno está más importante que el otro. Ambos hacen a la importancia general de algo, ¿no? Me parece que también ahí implicaría una mirada distinta. Y aparte digo, y también volviendo un poco al marco de pandemia, digamos, jerarquizar el derecho al juego, en este marco donde prácticamente, salvo que haya casos de hermanos, no hay pares, nos coloca a nosotros adultos en un lugar incómodo, porque si verdaderamente lo jerarquizamos, así como nos preocupamos porque en el marco del asco, del aislamiento, haya lugar para el lavado de las manos, haya lugar para cocinar, haya lugar para alimentación, etcétera, etcétera, deberíamos darle un tiempo específico al juego, no al cuidado, al juego, que también es parte del cuidado. Y eso nos involucra a nosotros en un aislamiento, porque no tienen con quién interactuar los niños. A mí me parece que en esa categoría, pensando en el tiempo, también podemos repensar el tema de los espacios y el juego. En uno de los puntos que yo planteé, que después, digamos, cada uno va a referenciar en el artículo escrito, está también la disponibilidad del espacio del juego, y en este sentido también pensar los espacios públicos, no solamente los centros de desarrollo infantil, los jardines infantes,
los espacios comunes, las habilitaciones en relación a las plazas, las ciudades disponibles para los juegos. Pensaba todo el tiempo en estos tiempos donde tuvimos tantas noticias de la perspectiva de Francesco Tonucci alrededor de el niño, el juego y la ciudad. ¿Cómo actualizar todo eso? Porque hay un poco de arrebatamiento de derechos en el sentido de cómo se disponen los tiempos y los espacios para el juego, ¿no? Mira, justo Me gustaría saber. estuve el lunes, no, ya no sé cuándo, ¿no? En Venado Tuerto, bueno, no, así, online. Y ahí se generó un debate interesante porque la pregunta, y un poco también pensando en una charla que tengo que dar hoy a la tarde sobre cómo es la reconstrucción del fuero de familia después post-pandemia, ¿no? Y un poco yo pensaba que ahora que vamos a tener que tener una justicia donde tengamos mucho vidrio, no mucho vidrio, mucho plástico de por medio, ¿no? Con paneles, con distancia, con... Entonces, creo que eso es la justicia, o sea, creo que eso le va a quedar como a la justicia que siempre fue paneles, ¿no? Siempre fue impedimentos, creo que lamentablemente la pandemia nos va a poner un poco lo que voy a repensar es eso. ¿Hasta qué punto para los que hacemos infancia o para los que hacemos familia, no nos obligaría a pintar los juzgados o a pintar el lugar donde vos vas a atender o a tener la entrevista con los chicos con colores, para que al menos le demos un tinte distinto, ya que el panel, ya que la falta de te acerco algo, ya que la falta de tocar, que la falta de va a ser una falta importante para los que trabajamos en esos temas, bueno, ¿cómo contrarrestar el panel, ¿no? En algún punto, ¿no? Donde yo creo que nos pone sobre el escenario cómo lo edilicio va a tomar mejor dimensión, esto del espacio, en el sentido profundo, que lo que a lo mejor tomaba antes, ¿no? Porque si decimos un chico que va a tener que entrar con una cosa así, a todas personas que van a estar con toda una capa así, transparente, ¿no? Cuasi robots en algún punto, que va a un juzgado, que está en el marco de un conflicto, porque si no, lo último que hay que hacer es ir a un juzgado, seguramente. Que vas a un juzgado, que encima te atiende a alguien, todo digamos, con la máscara, bueno, por lo menos que te sientes en un puff de colores, con algo que tenga, no sé, con dibujos, que tengan peces, digamos, que tengan cosas que por lo menos te genere un hábitat un poquito mejor, ¿no? Entonces yo digo, hasta qué punto también la pandemia no nos obliga a tener una mirada crítica sobre nuestros espacios, en algún punto, en este caso, en la justicia. Sí, absolutamente interesante esto, jugar con los ámbitos ya instituidos en las instituciones, pensando y repensando la centralidad de la oferta que se hace desde eso hacia los niños y su aspecto lúdico. Me parece súper interesante esta cuestión, que es parte de pensar la pospandemia, tan inquietante para nosotros de cómo va a ser la circulación de los niños en sus distintos ámbitos. De hecho, sí. Marcela, una cosita que incluso es, digo, esto siguiendo un poco la línea que lo que planteaba Marisa, ¿no? Esto de repensar los espacios institucionales, en este caso, digamos, los lugares de recepción de chicos, de niños y adolescentes que están, digamos, atravesando un conflicto, digamos, en realidad, digo, ojalá que la pandemia nos los haga repensar, pero la realidad es que lo deberíamos haber repensado hace bastante tiempo y no hay una mirada institucional política para repensar esos espacios. Aquellos pocos espacios que fueron repensados y que se introdujeron, no sé, se ambientó una oficina que antes albergaba por ahí 2 empleados del Poder Judicial y se generó un espacio de juego, fueron por iniciativas particulares, individuales, de algunos jueces y jueces de familia, pero la verdad que falta una política institucional del Poder Judicial que se tome en serio esto de repensar los espacios cuando estamos hablando de espacios de niñez, e infancia, adolescencia. Pensando además que las tensiones individuales que seguramente hay en los que acompañan a ese niño por el tipo de vínculo, llega a esa institución con cierto grado de tensión. No es lo mismo llegar al Centro de Desarrollo Infantil o al Jardín de Infantes que llegar a algún tipo de ámbito judicial donde, como ustedes bien plantean, está el conflicto de por medio y por lo tanto la exposición de alguna manera del conflicto, ¿no? Creo que es un tema sumamente interesante para repensarlo. Sí. Y yo también creo que es digamos, un poco esto que hoy pensaba plantear, ¿no? Yo creo que
de los tres poderes del Estado, yo creo que la justicia es lejos la peor. Y me parece que hemos tenido ya a esta altura mucha demostración de muchas cosas, ¿no? Y además tiene otro plus. El legislativo cada 2 años se renueva periódicamente, el ejecutivo cada 4 años lo vota, y el judicial te quedó. Y te quedó, ¿no? Entonces, digamos, tiene ahí digamos, es muy fuerte. Te digo, en algún punto yo creo que va a ser un hueso muy duro de roer, porque también pensarte en la post-pandemia es también pensarte de cambiar los cimientos. Y justamente la justicia no es una institución que quiera revisar y cambiar sus cimientos. Entonces, es muy difícil poder pensar en cambios estructurales en la forma de interactuar cuando vos tenés una resistencia y una rigidez tan fuerte, donde todo esto, o sea, vos planteás el derecho al juego, y eso también implica a uno mismo revisarse un montón de cosas. Entonces digo, y para eso tenés que estar abierta, digamos, a animarte, a repensarte un juzgado sobre la base del derecho al juego. Digo, por decirlo acá en algo. Para eso tenés que estar abierta a repensar. Para ellos, el derecho al juego no es un derecho, digamos, que les competa a la justicia. Porque para ellos el derecho al juego, en todo caso, es que vaya un club, que vaya digamos, no lo ven con esta idea de profundidad cuando uno habla de lo que implica jugar, de lo que implica a uno, incluso sentirte vos en roles distintos, ser madre, ser hija, hacer ver que sos la que tiene un bar, la que le sirve. Yo jugaba, digamos, o sea, esta cosa de jugar, ¿no? La de la cajita registradora, digo, por decirlo cuando era una chica. Bueno, ¿qué implicaba jugar? Uno mismo sentirse en distintos roles, ¿no? Distintos papeles. Bueno, todo eso, no de esta cosa del juego como algo nada más, bueno, a ver, tenés un lugar de esparcimiento, tenés un lugar de, digamos, no tiene nada que ver la concepción que se tiene del derecho al juego en un lugar y otro. Y yo creo que en ese aspecto también, lo institucional en general es reacio a pensarse en esta lógica más compleja, más profunda y mucho más fuera del concepto y lo que uno está acostumbrado. Entonces yo digo que en algún punto pensarse el derecho al juego creo que debe ser lo más complejo de pensar la infancia en algún punto, ¿no? Y porque en definitiva ellos se autopiensan, se autoperciben, digo, la justicia como el organismo serio y lo contraponen, digamos, en un organismo que se siente, se piensa y se autopercibe como bajo el rótulo de la seriedad, nunca va a dar lugar al juego, como si el juego no fuera algo serio. Marcela, mira, te cuento una anécdota de una vez en una audiencia. Yo estaba, digamos, como abogada patrocinante de un proceso de adopción de integración. Era una señora que había tenido una hija por técnicas de reproducción y después había hecho pareja con otra mujer. Entonces esta otra mujer, digamos, pide la adopción de integración. Pasa el proceso y se llama audiencia, porque el juez quería conocerlas, pero sobre todo además quería ver a la nena, que tenía 2 años y monedita, 3 años. Nos hace pasar a la sala, un juez, por supuesto, que bajo el paraguas de la seriedad absoluta. Y él tenía una mesa ratona, en donde había pescaditos y palomitas y pájaros, todos de cerámica. Una nena de 3 años entra a ese lugar y ¿qué es lo primero que va a hacer? Tocar todo. ¿Sabes lo que dijo el juez especialista en familia? A esta nena no le enseñaron que eso no son juguetes, que son cosas y no se tocan, por favor. Bueno, ahí tenés el concepto. Si ni siquiera en una audiencia permitís que la nena, mientras vos vas hablando, pueda hacer así con el patito, digamos, imagínate en el lugar en que ese juez ubica el derecho al juego. No, Yo más no gráfico que eso. Debería llevarse los patitos, la cosita y toda su casa, estimado. Justamente lo tenga acá. Muy difícil trabajar, porque también te ubica a vos, primero a las madres que tampoco se pueden poner a pelear con el juez porque es el que le tiene que generar o dar la sentencia de adopción de integración, a mí como abogada que todo horrible, todo es un espanto. Pero vuelve a aparecer, me parece, la idea de que esto es pensado desde lo adultocéntrico, que yo sé que no tengo que tocar el patito, la cerámica o lo que fuere, y entonces me abstengo de ese movimiento. Justamente yo pensaba todo el tiempo en esas situaciones extremas por el deseo a la habitualidad, por ejemplo el tema de la coparentalidad, que requiere tanta elaboración atrás del juego, tanta situación vinculada a los roles, a las funciones, a los movimientos, a las identidades. ¿Cómo está la justicia para absorber el tema, por ejemplo, de la coparentalidad y el juego en relación a la elaboración de las nuevas
nuevas estructuras familiares. Es un muy lindo ejemplo también para pensarlo, Sí. ¿no? Obvio. No, y además también, por ejemplo, tenés incluso hoy, ¿no? La pregunta es, los jueces no están acostumbrados. Una cosa es, están más acostumbrados a la audiencia en persona. Vos ahora con la virtualidad, y a lo mejor tenés que llamar a una chica de 13 años que sus padres están peleando ahora con cómo ejercer la coparentalidad en pleno aislamiento, y la pregunta es, ¿cómo hablas con una chica cuyo uno de los progenitores está con ella además? Porque está viviendo en la casa de uno de ellos. Una cosa es la neutralidad del juzgado, pero si vos hoy hablas por teléfono o, o Zoom o videollamada, la chica está en la casa de uno de los dos. Entonces, ¿hasta qué punto vos podés desentrañar lo que realmente ella dice porque lo piensa, o ella dice también por una cuestión, digamos, de lealtad con el progenitor con el que está también? Ahora, para poder realmente mirar eso, vos tenés que ser un juez donde se anime también a tener un vínculo de par con las otras disciplinas. Y tenemos una justicia construida sobre la base del poder y la jerarquía, donde ser juez es importantísimo, donde el secretario es más o menos, donde el prosecretario ya ahí en realidad le puedes pedir si querés que te haga las cuentas el café, y a la que es trabajadora social es la última del tacho, porque como no es abogada, entonces digo, seguimos teniendo una construcción de un poder tan verticalista y tan, digamos, jerárquico, que es difícil. Entonces vos, ese juez, ¿cómo pensás que puede realmente llamar a alguien y darse cuenta, con las limitaciones que implica todo esto, si esa chica de 13 años realmente te está diciendo que quiere quedarse con la madre porque está con la madre, porque en realidad siente una lealtad con ella, o porque en realidad con su padre tiene una relación para el orto, ¿entendés? Digamos, ¿cuánto es construido realmente de ella? ¿Cuánto no están construidos? Es difícil en no tecnología, imagínate con la tecnología. Y si a eso le sumás la poca preparación que se tiene para poder incluso mirar a la otra persona. Porque encima, que te costó mirarla de frente, encima ahora mirarla con la virtualidad, es como mucho más complejo todavía, ¿no? Sí. A nosotros, una de las cosas que por ahí nos interesa a partir del libro, y nos van quedando ratitos, así que les quiero dar después un ratito a cada uno como para cerrar, justamente es romper un poco las hegemonías discursivas y entrar en una, a veces utópica, pero necesaria, interrelación y en un diálogo que sea fértil a la hora de las prácticas. Porque también a nosotros nos falta, digo a nosotros los de la salud mental, un discurso más fluido o un diálogo más fluido sobre el discurso judicial. A ver, está toda la novedad del nuevo código, ¿sí? Está toda la posibilidad de entender desde otra perspectiva. Lo tenemos todos los días nosotros, en los consultorios, en los centros de salud, en la atención, y no manejamos la fluidez. Quiere decir que hay un desafío también, que a veces la pandemia lo acelera en los términos de cualquier crisis, para poner en juego una caída de las hegemonías discursivas y también una mayor fluidez. Yo últimamente vengo planteando mucho un texto que a mí me gusta mucho, que es un jesuita que devino psicoanalista, que se llama Michel Desserteau, que escribió un libro que se llama La invención de lo cotidiano, cocinar, coser, lavar. Parece un libro de doña Petrona C. de Cangulfo, pero es un libro sobre la filosofía de la vida, súper interesante, que habla de la inevitable necesariedad, la interdiscursividad, pero que además tenga una bajada en la práctica. También los de salud mental necesitamos estar ejerciendo todo esto. Así que bueno, les pido una intervención después de esta hermosa y maravillosa charla, gratificante y además muy enriquecedora. Si tienen ganas de cada una de ustedes de cerrar antes de que el Zoom nos cierre esta posibilidad. Un poco como lo que Marisa escribió acá en el chat, ¿no? Cuando dice que el juego es una sanción. Yo creo que visto como un lujo es una sanción, porque en realidad el lujo solamente es para algunos, y en definitiva es visto como una sanción. Yo creo que quienes tenemos una construcción de justicia social, quienes tenemos una formación, digamos, realmente profunda en lo que tiene que ver con los derechos humanos, yo creo que ver el derecho al juego como un derecho en su calidad de importancia, como otros tantos derechos, creo que es una gran falencia de no haber podido traducir en el campo de los derechos humanos ciertos ámbitos, ¿no? Como que siguen estando con luz tenue, ¿no? Yo creo que todavía nos queda si nos queda a nosotros, los derechos humanos,
ese camino por recorrer, bueno, Obvio. ni hablar justamente del resto, ¿no? Por lo cual yo creo que esta idea de es una sanción, creo que en definitiva seguimos justamente hablando de, y es lo que estoy haciendo el prólogo de un libro de Zaffaroni sobre el castigo, ¿no? Digo, ¿cuánto tenemos en la sociedad de castigo? ¿Cuánto en tanta cantidad de cosas tenemos esta idea del castigo, ¿no? Y yo creo que en definitiva esto de juego, sanción y castigo, creo que es una tríada compleja, interesante para profundizar y para interpelarnos, ¿no? Eso. Sí, y yo creo que, digamos, atando un poco con esto que está planteando Marisa, digamos, como reflexión final para repensar y hacer una reflexión que implique una autocrítica, me parece que el derecho tiene que hacer oídos muy grandes, tipo Riquelme, oídos muy, 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 abrir, ¿sí?, la cabeza y los oídos, y si realmente nos queremos tomar al derecho al juego como un derecho en serio, ¿sí?, lo que tenemos que tener bien presente es la apertura al diálogo interdisciplinario, y recién a partir de ese diálogo interdisciplinario vamos a tomar verdadera conciencia de lo instituyente que es el juego a la hora de pensar en la psiquis humana. Porque nosotros aprendimos derecho, no pasamos por la facultad de psicología. Entonces, primero tenemos que revalorizar el trabajo interdisciplinario. Una vez pasada esa posta, ahí por ahí tenemos una posibilidad para revalorizar o pensar el juego desde otro lugar como un derecho fundamental, que de hecho lo es, porque está reconocido como tal, pero no lo terminamos de internalizar como tal. Nada más. Bueno, les agradezco en nombre de la comunidad a la que nosotros pertenecemos, pero básicamente agradezco en el lugar de los niños, que me parece que además de ser juguetón por el acontecimiento y la pandemia, es absolutamente estimulante. Así que Marisa y Nati, muchísimas gracias, y vamos a ir por otra vuelta de ronda para intercambiar. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo grande y juguetón. Juguemos. Bueno. Chau, chau.